La comunicación es la acción de intercambiar información, ya sea entre dos o más personas, teniendo como el fin la transmisión o la recepción de informaciones, escrita, emocional, etc. La persona o personas que envían la información es el emisor y la persona que lo recibe el receptor. El medio por el que se transmite el mensaje es el canal. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan la información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La palabra comunicación deriva del latín que significa compartir, participar en algo o poner en común. Por eso el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de comunicación, las telecomunicaciones. Comunicación verbal y no verbal. Dos tipos de comunicaciones de los que se suele hablar mucho son las comunicaciones verbal y la no verbal. Esta clasificación dicotómica se refiere a si el mensaje es verbalizado o no. Comunicación verbal. La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. A su vez se cree que es un tipo de comunicación exclusivo del ser humano, ya que aunque hay animales que utilizan sonidos que pueden ser asociados a conceptos bastante concretos de su entorno, como ocurre por ejemplo con los perritos de las praderas, no son usados siguiendo normas de una gramática ni se les da nuevo significado dependiendo del contexto. Existen dos tipos de comunicación verbal. Comunicación oral. Se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Los gritos, el llanto o la risa también son comunicación oral. Comunicación escrita. Se realiza a través de códigos escritos. Los jeroglíficos, alfabetos o logotipos también pertenecen a ese tipo de comunicación. Aunque la comunicación verbal sea la más explícita y evidente, dado que está regulada por una serie de normas insignificantes, es decir, las palabras que dan forma a un idioma, que tardamos varios años en aprender y que nos permite transmitir unidades de significado relativamente claras y muchas veces incluso concisas. Hay que tener en cuenta que tras ella también hay otra tan o más importante que esta, que también puede modificar el significado de la primera. Se trata de la comunicación no verbal, que veremos a continuación. Comunicación no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchos casos de forma inconsciente. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar son algunos ejemplos. En la mayoría de los casos, tanto la emisión de mensajes como la interpretación de estos son procesos realizados de manera automática, incluso involuntaria. Esto es así porque este tipo de comunicación es el que ha tenido más importancia a lo largo de nuestra historia evolutiva, en etapas de la evolución en las que aún no existía el uso de las palabras. Sin embargo, los mensajes vinculados a la comunicación no verbal son relativamente ambiguos y difíciles de interpretar, ya que a diferencia del anterior tipo, no se rige por normas consensuadas y aprendidas de manera explícitas. Elementos de la comunicación. Los elementos que componen el proceso de la comunicación son: emisor es quien transmite el mensaje, receptor es el que recibe el mensaje, código es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje, palabras, gestos, símbolos. Mensaje es la información o conjunto de datos que se transmiten. Canal de comunicación es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como carta, teléfono, televisión, internet, el propio aire, etc. Ruido. Son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor como del canal o del receptor. Retroalimentación o feedback. En una primera instancia es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera retroalimentación. Contexto. Son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tiene influencia directa en la interpretación del mensaje. Espacio físico, marco de referencia cultural del emisor y el receptor, contexto social, etc.